3, 2, 1. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. El día de hoy tenemos a Nicole Hazard. Nicole Hazard es Product Designer en... Pinto. Prueba, funciona. Entonces, si lo tuvieras que resumir en una oración de 4 palabras, ¿qué es un Product Designer? Ok, si tuviera que describirlo en pocas palabras, un product designer es un diseñador que se encarga de contemplar toda la experiencia de un usuario dentro de un negocio. Y eso significa que no solo toca cosas como interfaces, que es muy común de UX designers, sino también piensa un poco más amplio, incorporando servicios y con un ojo crítico en el negocio también. Okay. Y yo entiendo que este como rol es nuevo, entonces, ¿cómo empieza tu vida laboral? Porque Product Designer es como algo súper reciente, no es como el popcorn del mundo startup. Ok, pues parte de la razón por la que estoy aquí, mi vida laboral hace mucho tiempo comenzó con arquitectura. De nuevo, otro de mis primeros amores. Y fue una de las cosas que comencé pensando en eso de que amaba la pintura y además a mí me encantaba la idea de tener un impacto más profundo en un ser humano. Y para mí siempre ha sido muy obvio que el ambiente en el que uno está afecta todo, absolutamente todo, y creo que todo el mundo se dio cuenta de esto durante la pandemia, cuando se quedó atrapado en un apartamento de 2 metros cuadrados. Y esa intención fue lo que me llevó a estudiar arquitectura, y después de 5 años en Estados Unidos comienzo a trabajar en una firma allá en Nueva York. Excelente, divertido. Por razones de visa me traen a México, que es donde estamos ahorita, y sigo trabajando ahí. La verdad que en general me fue súper bien, como que súper bien. Llegué en tiempo récord a ser Junior Product Leader, que es que yo llevaba competencias para competencias internacionales, o sea, entries para competencias internacionales. Y en general lo quería mucho, era muy estimulante pensar como que cómo se va a ver el nuevo museo de la provincia X de China, ¿no? Era increíble, pero la arquitectura es como disciplina, puede ser muy linda, como industria es un poco difícil, por la forma en la que se ha desenvuelto en el siglo XXI. Requiere muchas horas, mucho trabajo y a veces muy poco remunerado o no apreciado de cierta forma, porque como todo el mundo está compitiendo por ciertos proyectos, ojo, esto es porque yo decidí que a mí me encantaba la arquitectura gigante, ¿no? Como que me encantaba que fuera la idea del futuro de una biblioteca, ¿no? Y pues sí, o sea, a veces es súper interesante, pero yo estaba ultra burned out en un punto. Y había hecho algo así como 100 competencias en un año. ¿Cuál fue tu gatillador? Para el cambio, hubo 2 puntos importantes. Una de ellas fue que una de las últimas competencias que hice en arquitectura, nos pidieron que parte de la entrada de esa competencia, que nosotros propusiéramos cómo se organizarían las personas dentro del edificio para escoger oficinas. Era un centro de tecnología. Y eso era más o menos como, imagínense como si WeWork tuviera un sistema, una interfaz donde te podías escoger y book una oficina. Y eso fue como lo primero que como que me llamó la atención, como que interesante que estamos yendo más allá del espacio físico. Y fue primero, y ahí empecé a leer un montón de libros. Leía Don Norman, El Señor de los Señores, y me di cuenta que esto era algo que me interesaba mucho, y me empecé a adentrar, empecé a hablar con personas que también habían hecho cambios en su vida para poder entender que si esto era algo que yo quería hacer. Pero yo creo que para mí el cambio más grande fue cuando ya oficialmente dejo mi trabajo de arquitectura, y unos amigos míos estaban empezando una pequeña empresa, y que iban a hacer una empresa de vender vinos, y lo que querían era básicamente traducir la mente de un sommelier a un algoritmo de recomendaciones de vino. Uy, aguanta, ¿qué es un sommelier? Perdona mi ignorancia.
No te preocupes, yo estaba igual. Ok, un sommelier es alguien, un experto en vinos, básicamente. Son un ser humano en enciclopedia, o sea, y tienen, lo interesante es que es como si fuera una enciclopedia, pero con la mejor parte de un ser humano. Porque entonces agarran lo de, es que no me estoy sintiendo bien, o sí me gusta, este es el mejor día de mi vida, es mi boda, mi compromiso, y se meten en ese rol de poder darte algo que no necesariamente tal vez una tecnología te puede dar. Pero volviendo un poco. Entonces la idea de ellos era cómo podemos traducir esa mente enciclopédica de un sommelier humano a un algoritmo que te pueda recomendar algo que te guste. Mucho porque el mundo del vino es súper... La gente siente que es muy cerrado y no se siente llamado a un poco elitista, piensa la gente. Y que en realidad no lo necesita hacer, como que cualquier vino que a ti te gusta es válido. Así de simple. Entonces, ellos comenzaron esto, me llamó súper la atención. Y yo le dije, mira, no sé exactamente qué necesiten, pero me quiero unir, ¿sabes? Vamos a ver qué tal. Y ellos como, perfecto, porque se supone que estamos haciendo la marca y en la página web y todas estas cosas y nosotros no sabemos nada de diseño. O sea, no sabemos si los colores van bien, si esto se ve azul o si las cajas funcionan. No tenemos ni idea. Y yo dije, perfecto, yo me meto y traigo lo que yo sí sé hacer a todo esto. Y en este momento como que era perfecto porque ellos también necesitaban a alguien que estuviera full time como llevando el proyecto. ¿Cómo te sentiste en ese momento en el que estabas renunciando a una firma súper grande a ir a un momento, un espacio que era mucho más pequeño? La verdad, adrenalina. O sea, era como pura adrenalina y tú sabes que la adrenalina te va a sentir como euforia de felicidad, pero también un miedo impresionante. Porque la arquitectura era todo lo que yo sabía de mi vida y yo sabía que era una pasión que hasta el día de hoy todavía la adoro, pero al mismo tiempo era como que me muero por tener algo nuevo y por alguien que esté tratando de resolver un problema en el mundo nuevo. Como quiero ver algo interesante que suceda y que yo pueda ser parte y sentirme como que estoy construyendo algo. Entonces estaba súper emocionada, la verdad. O sea, creo que hubo un momento de luto. Creo que la parte más importante que me pasó emocionalmente fue tener un momento de luto para mi identidad como arquitecta. Como le había atado tanto a mi identidad, esa parte me costó. Y hasta el que llegué al punto, como dije, como que en realidad, en su esencia, la arquitectura es diseño y es diseño para personas. Y si lo veo desde ese punto de vista, lo que estoy haciendo es simplemente una extensión. Y eso me ayudó a como moverme más allá. Creo que mucha gente subestima la parte emocional de este tipo de cambios. Como que no es solo como, necesito otra chamba y necesito más dinero o necesito un lugar con mejor título. Es como cómo te ves a ti mismo en relación a tu trabajo y qué tan embebido en ti o poco embebido en ti está. Wow. La otra cara de la moneda para esto era que me di cuenta que me faltaba. Como que sí, era un inkling de lo que podía hacer, pero 100% me di cuenta como me faltan recursos, me falta estudio, me faltan 1000 cosas que hacer. Y qué bueno que me gustó, pero esto es como el comienzo de este cambio tan grande, ¿no? Y entonces en ese momento me di cuenta como que, ok, perfecto, voy a tratar de entregar lo más que yo pueda de este proyecto y me voy a meter a estudiar algo más oficial. ¿Y te metiste a estudiar? Sí, yo escogí hacerlo ruta bootcamp, crash course 3 meses, tomando en cuenta que yo también tenía como este background de diseño y para mí fue perfecto. O sea, obtuve todo lo que yo necesitaba, que era un entendimiento de la industria en general, un poco sobre las herramientas. La verdad que en 3 meses no logras profundizar muchísimo, pero por lo menos tienes un grasp, y lo que yo aprecio mucho es que en ese curso que yo hice te daba la oportunidad de más de una vez trabajar con un cliente. Y eso fue lo que más aprendes, pues, la verdad, porque alguien tiene un problema real al que vas a resolverle, ¿no? En uno de esos era con una compañía que vende cajas de verduras en la Ciudad de México y ellos necesitaban como resolver un problema porque la gente se estaba desuscribiendo de sus cajas muchísimo. Entonces tenía que salir a hacer research, tenía que entender y proponer un flujo nuevo para cómo retenerlos, porque todo el problema resultó ser que la gente se iba de viaje y como no había una forma de pausar la suscripción, la cancelaban y después se les olvidaba regresar.
Y entonces era como, ok, perfecto, podemos pausar la suscripción y escoger una nueva fecha, cómo donar una caja si no es que vas a estar esa semana, ese tipo de cosas. Y eso fue increíble. Yo empecé a buscar trabajos por otro lado. O sea, yo empecé a hacer como más activamente búsquedas y entonces significa que aplicaba y me pedían mucho que hiciera como estos ejercicios de estudio, ¿no? Como que you apply to a job y ellos te piden como que necesito que hagas un ejercicio donde me digas que resuelvas este mini problema y es que ellos lo probleman. O sea, para los desarrolladores es súper común que les dan como un problema que o lo tienen que resolver en vivo o lo resuelven en su casa. Y para nosotros es igual. O sea, me imagino que tú también lo has vivido en algún momento. Y este tipo de cosas son como problemitas pequeños que la idea es como enseñarle a el empleador cómo pensarías en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero hice un montón. Y estaba como atiborrada de eso, además de que estaba tratando de hacer proyectos freelance como para poder como agarrar más aire en este campo y un poco más de cancha, ¿no? Como que tú tienes un problema, yo te resuelvo, vamos a ver, ¿sabes? A crecer mi portafolio. Exacto, y mi experiencia, más que todo. Porque en eso es como que algo que siempre pasa cuando te cambias de carrera, como que al principio es como que, bueno, hice reset. Como que sí, hice 5, casi 6, ya no sé, 6 años de arquitectura, pero volví a comenzar de cero, ¿no? Y tenía como que sentir que tenía más experiencia para poder decir y llegarle a alguien como yo sí sé. Entonces empecé a trabajar freelance y estaba haciendo todos estos estudios y los ejercicios que mandaban. Y tuve varias ofertas de diferentes lugares. Pero lo que sucedió fue que yo empecé a hacer un freelance con una compañía que se llamaba Aprendea. Y ellos eran una edtech, que la idea era que era una suscripción para niños y que tenían como un bundle de after school activities, sí, como de cualquier cosa. Y durante la pandemia obviamente les fue súper bien porque todos los niños estaban en su casa, pero igual necesitaban como estimularse, ¿no? De cualquier forma, que sí, ballet y pintura y teatro, etcétera. Programación creo que también había. Sí, había programación, había todo tipo de temas, había hasta cuentos de noche para dormir. Wow, qué loco. Y lo interesante es que habían como clases que uno nunca, o sea, uno piensa en las clases regulares, ¿no? Como la gente va a ballet, la gente va a natación. Y esto era como clase de cómo armar tu casa en Minecraft. Increíble. O sea, a mí Prendea fue creo que uno de los proyectos más bonitos que hubieron en pandemia. Pero ¿qué pasó después? Porque la pandemia pasa, ¿no? ¿Qué pasó con el modelo? Sí, o sea, creo que para mí lo más interesante de Prendea fue cuando termina. Lo cual pasó muy poco y muy reciente después de que yo comencé a trabajar, como que yo entré con una noción de cómo estaba el estado de Prendea y tenía ciertos issues porque estábamos justo saliendo de pandemia y fue el efecto rebote, todo el mundo quería estar afuera, o sea, los niños querían ver el sol y la grama y completamente entendible, y eso significaba que los números de Prendea no estaban tan excelentes. Y en diciembre nos avisan que los queremos mucho, les queremos dar algo de severance, entonces decidimos que hasta aquí llegamos. O sea, ese tipo de experiencia como la de Prendea, en verdad también es muy rica de vivir, ¿no? Porque uno le tiene miedo al close, al cierre de una empresa, pero también hay muchos aprendizajes ahí, ¿no? ¿Qué aprendiste, por ejemplo? En Prendea creo que hubieron muchas cosas que aprendí. Creo que de las que más me resalta a mí ahora, pensando ya con algún tiempo, fue el hecho de que a mí me tocó desarrollar on the go una estrategia de cómo hacer research con niños, lo cual es completamente diferente que hacerlo con adultos. Súper. Porque no tienen el attention span, no, o sea, y ellos para ellos todo tenía que ser un juego, tienes que estar muy presente, es emocionalmente mucho, también porque les tienes que estar dando. Y fue muy lindo porque ves el impacto directo de... O sea, había unos niños que viven súper remotos y por eso contrataban estas cosas porque pues no tenían acceso a eso en su pueblo que estaba en la mitad de la jungla, que sus papás estaban ahí temporalmente. Era excelente. Además que creo que solo el hecho de cómo operaban, ¿no? Como... Era un montón de gente relativamente joven tratando de resolver un problema del cual se sentían apasionados y lo lograban. O
sea, era como, hay que dar clases, ok, los profesores de acá, y coordinarlos con esto, y a qué hora va a salir, y cómo se ve la plataforma, y cómo van a hacer booking, y el booking lo hacen los papás o lo hacen los hijos, y quién decide eso, y cómo vamos, y vamos a cambiar todo este tipo de paradigmas de cómo se estaba haciendo, y lo ves en real time como el detrás de escenas de una startup, como todo el mundo está resolviendo todo al mismo tiempo. Es alucinante. Todo el mundo se mueve como amiguita, ¿no? Es como... Y de pronto hay un hueco en la Matrix y todo el mundo corre y dice, ok, ¿qué hacemos ahora? Y la verdad es que me encanta. Lo interesante fue que también Prendea se acaba y los co-founders de Prendea me recomendaron a otra compañía de Y Combinator, de su mismo batch. Ellos también eran de YC. Sí. Okay. Y era justo FinTalk. Y estaba viendo diferentes cosas porque en ese momento estaba entre diferentes compañías. Una de ellas era otra de tech que hubiera como mantenido esa misma esencia de lo que ya estaba, y otras había diferentes, pero también estaba FinTalk. Y me entrevisto con ellos y fue, la verdad que el proceso de contratación fue espectacular, y creo que a mí lo que más me quedó de todo eso es que lo llevaron impecablemente, y yo conocí a los co-founders y dije como, yo no sé nada de fintech, ese no es mi ámbito, se nota, era un producto súper técnico, y yo dije, pero me da tan buen vibe el equipo, como de ellos quieren resolver, tienen un problema, todos se ven súper unidos, están como verdaderamente enamorados con el problema, que dije, por lo menos voy a aprender otra industria, vamos a ver qué tal, y le aposté 100% al equipo en ese caso. Y aquí estoy un año después, más de un año después ya. Me parecen importantes, equipo y problema. O sea, ¿qué le recomendarías a la gente que está buscando trabajo? ¿Cómo haces para filtrar eso? Porque suena bonito, pero a la par es bien como difícil de entender si realmente estás apostando por un lugar. ¿Cómo recomiendas a otras personas a tener un poco más de como análisis en ese aspecto? Ok, es súper buena pregunta. Y creo que es algo que, por más que yo pueda dar recomendaciones, mucho de esto lo vas aprendiendo a medida que va pasando, porque primero que todo te tienes que entender a ti mismo. ¿Por qué digo eso? No todos trabajamos de la misma forma y no todos nos interesan los mismos problemas. Entonces, lo primero es tratar de identificar qué tipo de forma te gusta a ti trabajar. O sea, tal vez si te gusta algo mucho más organizado, corporativo, y eso sería más a ese tipo de empresas grandes, con ese tipo de estructuras. O tal vez te gusta algo que es, vamos rapidísimo, estamos viendo cómo sucede, tal vez no es lo más organizado del mundo, pero ahí vamos, y la estructura es probablemente mucho más horizontal que lo que es en una estructura corporativa. Entonces, primero que todo es como entenderse a sí mismo. Después, del lado del problema está como, ¿qué problemas te mueven? Como no todos los problemas están hechos igual, y sí, hay personas que les importa que si todo el mundo tiene agua, hay otros que les importa que tanta gente hay bancarizada en el mundo, hay otros que quieren saber que si todo el mundo tiene acceso a internet, cosas así. Y siento que una vez que tú ves un problema que a ti te llama la atención específicamente, es más fácil encontrar cosas que te llamen la atención en una compañía y que por ende te van a mantener conectado día a día. Entonces eso es primero conocerse a sí mismo, y después ya es solo el poder de identificarlo en otros lugares. Y hablas de este proceso de conocerte a ti misma, ¿no? Entonces, en mi caso, yo tengo un proceso, estoy curiosa por el tuyo, como, ¿qué haces para tener ese proceso? ¿Acudes a alguien, le preguntas cosas a alguien, o es más como de ti misma? ¿Cómo empiezas a entender como qué es lo que realmente te gusta hacer, ¿no? Porque escoger un problema de educación a fintech es bien como por acá, ¿no? Yo diría que mi modelo es un poco híbrido, un poquito de todo. Pero soy fiel creyente de que si no lo pruebas, no vas a saber. Entonces, si puedes llamar a las personas, como saber como, oye, ¿qué te parece esto, esta empresa? ¿Y cómo fue tu experiencia en tal lugar o con tal tipo de compañía, con tal tipo de misión? Pero a veces solo te tienes que echar. Como que a ver si te gusta, si no te gusta, si es que te llama la atención o no. Entonces, yo soy mucho más partidaria de solo prueba, y qué es lo que va a pasar, solo te cambias de trabajo. Oye, y ahora, entonces Fintech está como en
¿Cuántos países ya? Porque para esto entras al inicio y luego ahorita se expande, ¿no? Sí, ahorita seguimos en Chile y en México. Esos son nuestros dos focos. Como nosotros operamos sobre los rieles de la infraestructura de ese país, es muy paulatinamente que tenemos que construir y como que acoplarnos al sistema de ese país. Que es distinto. Exacto, que es completamente diferente. Sí. O sea, a mí, justo hoy estaba teniendo como 1-1 con mi jefe y me estaba riendo porque en las primeras 2 semanas de FinTalk yo al final no sabía si yo iba a poder sobrevivir. No hablaba chileno. Tener un montón de coloquialismos que el resto del mundo no tiene. Sí. Y a veces es un chileno muy marcado. Pero me encanta que te guste qué es lo que haces, porque creo que ese es el punto, ¿no? O sea, me puedes hablar horas de lo que haces en TikTok. Y yo te preguntaría, ¿qué te dirías a tu yo en ese momento de adrenalina que cambiaste? Porque me dijiste adrenalina, que era emoción más miedo. ¿Qué le recomendarías? Creo que lo que recomendaría es paciencia y un poco de confianza. Algo que he aprendido, obviamente con el beneficio del tiempo, es todo agrega. El hecho de que estaba en un e-commerce de vino agregó a que ahora sé hacer websites y tengo proyectos on the side que reflejan ese knowledge que agarré en algún momento y que eso me lleva a que cuando, por ejemplo, tenga que diseñar el website de FinTalk, también sé cosas de eso. O sea, todo lo que vas haciendo no agrega a tu experiencia en general. Todos vivimos una vida, ¿no? Inclusive tus experiencias personales, como que de vivir en algún lugar, de viajar un montón, conocer a toda esta gente. Por ejemplo, lo que hablamos de que conoces a gente del mundo startup y, por ejemplo, tú no operas en México necesariamente, pero nos conocemos y es como entrar en un mundo, sí, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas agregan un montón, aunque en el momento que lo haces, no necesariamente sabes cómo eso va a mapearse a futuro. Sí. O sea, no sabía que nos íbamos a conocer aquí. Alucinante. Wow. Y escúchame, la penúltima, porque tengo una última, es... Me gustaría que resumas todo lo que me has contado en una palabra que te identifique en el storytelling, la historia. ¿Qué palabra elegirías? Está demasiado difícil. A ver. ¿Puede ser un híbrido de palabras? Híbrido. Tú dale. Va a sonar raro porque me estás obligando a ponerle solo una palabra. Pero está bien. Yo creo que sería como people lover. ¿Por qué? Porque siento que es algo que aprendí de mí, de conocerse a sí mismo, me apasiona ayudar a la gente, me apasiona entender sus problemas, me apasiona que la gente viva una vida digna, que la gente disfrute su vida y que tenga herramientas e infraestructura para su día a día. Súper. Un honor tenerte aquí, Nico. En verdad, como siempre, un gusto. No tienes idea de lo que me encanta conversar contigo. Es alucinante. Así que, nada, producción, corte.